Este programa llega gracias al auspicio de Gema. Muchas gracias por tu tiempo, Francisco. Vamos a conversar hoy con Francisco Febres Cordero. Es articulista de algunos diarios importantes del país. También es incursionado en el cuento, en el relato, la novela. Y ahora estás haciendo lo que se llaman biografías noveladas, las has denominado. Tuvimos una de El sabio ignorado y ahora Pasiones de un hombre bueno. ¿Qué me puedes contar un poco de qué es esto de la biografía novelada? Yo no soy un investigador, no soy un cientista en la manera de involucrarme absolutamente en la vida de un personaje. Entonces, lo que me falta de investigación lo pongo en la imaginación. Y así hice la biografía de Jacinto Gijón, así hice la de Benjamín Carrión, y he hecho otra suerte de biografías, pero ya como entrevistas, por ejemplo la del Duro Oficio, que es la vida de Alfredo Pareja Díez Canseco. No sé, es un género que me ha ido surgiendo quizás por las propias limitaciones que tengo como investigador. No soy un tipo ni ordenado ni minucioso. Tengo muy mala memoria, soy muy malo para hacer notas, detesto las citas al pie de página. Entonces he encontrado esta fórmula teniendo los datos reales, inventarme los que no lo son. ¿Se puede fortalecer la imaginación? Yo entiendo que hay una parte en la que uno nace con eso, pero ¿cómo se la puede hacer fluir, fortalecer? Porque en ti es evidente que tendrás un papel de Benjamín Carrión y con eso construyes una historia de cómo habrá sido su mañana, su tarde, su noche. ¿Cómo funciona eso? Metiéndose, yo creo, en el personaje, ¿no? No traicionándolo, sino tratando de ser muy fiel tanto a su pensamiento cuanto a su vida. Entonces, hay segmentos de ese ámbito que dejo yo abiertos a la imaginación, pero dentro de un contexto que sitúe esa imaginación en la realidad. Por ejemplo, te pongo un caso, Jacinto Gijón, cuando estaba en el Perú con su mujer en un hotel, de esos diálogos yo no tengo registro, y entonces situado ahí, los pongo en ese contexto, en esa realidad que no es absolutamente cierta, pero tampoco es absolutamente falsa. Estuvieron ahí, lo que hablaron, el tono, eso un poco es de mi cosecha, ¿no? En este libro de Benjamín Carrión, menos. En este libro me baso muchísimo en las cartas, me baso muchísimo en mi propia memoria, en mi propio registro del personaje, en mi propia amistad con él y cercanía familiar con él. Entonces hay menos de esa imaginación y más de un recuerdo mío sobre mi relación con Carrión, ¿no? ¿Es los lectores los que te han llevado a la novela o tenías ese deseo? Porque debutas con la novela bastante tarde en tu carrera, digamos así. No, verás, yo nunca en mi vida he hecho planes ni me he puesto metas. Yo, como he dicho varias veces, soy un hombre mucho más visceral que intelectual. Yo actúo más por las tripas, por el estómago, que por el cerebro, que por la cabeza. Actúo más por instinto. Entonces, esas cosas que he hecho, la novela tardía que publiqué o los otros libros que he hecho, han sido por esos llamados que no tienen una vertiente de imposición o de metas, ¿no? Sino que han ido surgiendo casi por una necesidad intrínseca mía, por un llamado. Yo no te puedo decir por qué comencé a escribir la novela. No sé, hay algo inconsciente de lo que yo no respondo.
Quizás mi llegada a la vejez marcó esa necesidad de crear esa novela sobre la vejez, pero de una manera inconsciente fue brotando, y una vez que la primera semillita comenzó a nacer, seguí entusiasmadamente ese plan que terminó siendo una novela, quizás sin que yo haya sabido que iba a ser una novela. Y la publiqué cuando creí que ya sobre ese tema, sobre ese asunto, no tenía más que escribir, que eso era un terreno que ya estaba listo para la cosecha, ¿no? ¿Y eso te pasa lo mismo, esto que dices de que te brota esta idea, esta necesidad de escribir? ¿Te pasa lo mismo cuando haces tus artículos periodísticos, especialmente al inicio en tu carrera? ¿Pasaba lo mismo al trabajar en prensa? ¿O ahí ya se mete esto del deber, de tengo que entregarlo mañana como de lugar? Sí, el periodismo, el columnismo, tiene ese segmento de obligatoriedad, ¿no? Indiscutiblemente. Tú tienes que, tales fechas, entregar tu artículo, tantas veces por semana, etc. Entonces eso te marca una obligación. Pero como periodista tú sabes que esa es tu vida. Tú te vas a hacer un reportaje de tal cosa y tienes que entregarlo mañana o pasado mañana. Tú te vas a hacer una crónica y no puedes quedarte con la crónica 8 años como puedes quedarte con una novela, ¿sí? Una crónica entregas, digamos, en 3, 4, o digamos, exagerando, en un mes. Entonces el periodismo tiene unos parámetros mucho más rígidos y mucho más cortos que los de la literatura. Pero te acostumbras a eso, a ese ritmo casi frenético, que también es lo apasionante del periodismo, esa vertiginosidad con que suceden las cosas. Y vas adquiriendo un cierto ritmo en la producción de tu escritura. Sabes que eso es así, que el miércoles tienes que entregar tu columna para que se publique el jueves, y te sacas de la manga un tema y haces tu columna. Yo creo que en eso del columnismo, creo yo, lo importante va siendo el tema. Creo que fue Raúl Andrade quien dijo: el 90% está dado por el tema y el 10% por el oficio. Y eso es cierto. El tema, claro, encuentras el tema y dices ya, por aquí el desarrollo. Y lo demás es soltura de dedos. Es un ejercicio casi gimnástico, porque ya tienes el oficio de escritor, tienes el oficio de periodista. En mi caso, cuando era periodista, ya he dejado de ser columnista desde hace algunos años, te digo por suerte, encontrado el tema, a veces yo lo trabajaba con humor y otras veces no. En ese trabajo también había cambios. Había ciertos artículos que yo comenzaba con un toque de humor y a la mitad me daba cuenta que estaba o demasiado indignado, o demasiado triste, o demasiado, ¿qué te diré?, desasosegado, desolado, y el tono cambiaba casi sobre la marcha. Igual a veces comenzaba un artículo con ese desasosiego y terminaba riéndome y haciendo humor. Es decir, no he tenido yo unas normas rígidas para eso. Como te digo, todo ha obedecido más a mi instinto que a mi cerebro. ¿Y qué sientes que te ha dado, ahora que estás dedicado a la novela, a los cuentos? ¿Qué sientes que te ha dado esta experiencia del periodismo, este ritmo rápido del artículo, de la crónica? ¿Qué cosas se han llevado ahora al mundo de la novela? Te da oficio para escribir. Es un ejercicio casi gimnástico el que vas haciendo, y aprendes a modelar lo mejor posible la palabra, y en un corto espacio. Digamos, una crónica tendrá
la extensión de una página en el periódico, y yo te diría que no más. En mi caso era así. Entonces, eso me ha acostumbrado a mí, o mal acostumbrado, a escribir corto. Yo no puedo largarme ni en la novela, esa es una novela chiquita, el libro de Carrión es un libro chiquito, el libro de Gijón es un libro chiquito. Me he acostumbrado, quizás por el periodismo, a escribir corto, pero agradezco al periodismo todo el oficio que me ha dado para escribir, todo ese amor por la palabra, toda esa posibilidad de aprender esa palabra, de una enorme posibilidad de tachar, de votar. En eso, y otra cosa interesantísima que me ha dado el periodismo, que le agradezco, es mantener en la frase, en el párrafo, el sentido del ritmo. La puntuación, que es la que te da el ritmo, para mí ha sido algo fundamental en la escritura. Eso que tú dices de la puntuación, del ritmo, yo lo había pensado porque, claro, el libro es bastante corto, pero todo lo que alcanzas a contar, todas las facetas, las anécdotas, los personajes que alcanzas a incluir, de tanto los que Benjamín Carrión conoce en su vida como otros que ya están mirados desde el autor que el narrador, es fascinante. O sea, contado por otro autor, sin este oficio periodístico, sin este estilo tan vibrante, yo supongo que sería un libro mucho más grueso, mucho más pausado. ¿Qué da el ritmo? ¿Cuáles son los secretos que hacen que esta novela se lea tan rápido, tan vibrante? Yo te diría, un secreto es el tachar. Es el tachar, el aprender a votar. Más que añadir, para mí es restringirme. Votar mucho, tachar mucho, cuidar mucho el ritmo de la frase, ¿no? Y como te digo, con esa formación periodística, yo no puedo escribir largo, entonces no me resultó difícil desde ese punto de vista hacer un libro chiquito. El libro de Carrión podía tener, yo qué sé, pues 700 páginas, 800 páginas, tranquilamente, pero dejo esa tarea para un investigador, dejo las tareas del pie de página para los sabios que saben escribir con notas al pie de página. Y yo no. Soy tan desordenado, eso te cuento aquí en confianza, soy tan desordenado que leía una cosa que me interesaba en uno de sus libros, la subrayaba con lápiz, con esos correctores, como se llaman, de distintos colores. Y después de un tiempo decía, yo necesito eso, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y me entraba la desesperación por encontrar entre los 20 o 30 libros que tenía sobre mi mesa, ¿dónde diablos estaba ese párrafo que yo había subrayado? Porque yo no hago fichas, ¿no? Soy un caos, como investigador, soy un caos. Algunas cosas encontré y otras se me perdieron. Y si ahorita me dices tú dónde está, yo no sé decirte dónde está, porque iba así desordenadamente. Hasta que dije, a ver, un ratico, ¿qué me queda aquí? Me queda esto. Y sobre eso escribía. No tanto fijándome en esas cosas subrayadas, sino más en mi memoria. Aunque claro, las cartas y esas necesariamente las fui encontrando por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Pero fue un trabajo muy, ¿qué te diría?, ímprobo, en la medida en que fue muy desordenado, muy caótico, porque yo soy desordenado y caótico. Te digo honestamente, después de haber publicado el libro, extrañaba a ese personaje. Se me fue, ya no me pertenecía, ya no podía conversar con él, ya no podía escudriñar en su vida, descubrir las cosas que él descubrió. Y me invadió ese sentimiento de soledad que es tremendo cuando acabas un libro. O en mi caso, cuando era teatrero y terminábamos la temporada de una obra, te viene una desolación. ¿Y ahora qué hago de mi vida? Mi vida ha sido esta. ¿Y ahora
¿Qué me viene? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi futuro? Seguramente por eso es lo que sigues escribiendo, ¿no? Bueno, sigues escribiendo también porque nunca estás completamente satisfecho con lo que has hecho y dices, la próxima obra, sí, la próxima. Entonces sigues buscando esa próxima y tienes esa permanente insatisfacción siempre, siempre. ¿Cómo eliges a los personajes a los que vas a entrar a contar una historia más larga de ellos? No sé, alguien decía que no eliges tú a los personajes, sino los personajes son los que te eligen, y puede ser que sea así. La biografía de Jacinto Gijón me surgió de una conversación informal con su nieto. Yo había tenido siempre la imagen de este personaje lejano en el tiempo para mí, pero con una profunda admiración hacia él. Y de esta conversación salieron datos, salieron cosas que me fueron acercándolo y comencé el trabajo. En Benjamín Carrión no fue tan así. Como periodista, yo siempre tuve la ilusión de hacerle una larga entrevista porque lo tenía tan cerca, ¿no? Familiarmente él es abuelo de mi mujer, entonces cotidianamente estábamos juntos. Siempre quise hacer una larga entrevista, pero se fue postergando porque me fui involucrando mejor en sus conversaciones, en sus charlas, en estas citas familiares y tal. Algún día le he de hacer. En cuanto me di cuenta, estaba muerto él. Y esa conversación, esa entrevista quedó trunca. De eso pasaron 40 años, pero en mí gravitó siempre, no sé si con un sentido de culpa, esta malograda entrevista, esta imposible entrevista. Entonces, eso fue quizás pesando en mí inconscientemente, hasta que un día, ya te digo, después de 40 años, resolví adentrarme en su vida, y para eso me sirvieron muchísimo las cartas que él había escrito y que publicó el Centro Cultural Benjamín Carrión, la conversación con su hija, con Pepe, que a pesar de tener 91 años está absolutamente lúcida, las conversaciones con sus nietos, entre las cuales está mi mujer, y los recuerdos míos personales, ¿no? Entonces así se fue armando poco a poco el libro, yo te diría, casi a pesar mío. Tú decías eso interesante, ¿no? A veces las historias eligen al narrador para que sea el medio de llevarlas. Y tú hablas también en el libro de que te das por satisfecho con este libro, con la misión que te ha encontrado el destino con Benjamín Carrión, de que las nuevas generaciones sepamos que fue algo más que el señor que le dio nombre a la Casa La Cultura. ¿Qué nos puedes contar de Benjamín Carrión? ¿Cuál es la importancia de rescatarlo a él? Bueno, Benjamín Carrión tiene muchas aristas alrededor de las cuales se puede entrar. La sociología, la política, la historia, la geografía también. Hay muchas aristas, la educación, hay muchas aristas por las cuales uno puede entrar a ese personaje. Es un personaje desde ese punto de vista muy rico. Pero como te decía, yo no soy un investigador, ni un sociólogo, ni un politólogo. Entonces entré por la faceta que a mí más me llegaba, que es la faceta humana. Entonces el libro pretende eso, rescatar esa imagen humana de Benjamín Carrión con toda su riqueza. Y también en ese aspecto hay varias entradas. Por ejemplo, sus pasiones, y por eso el libro se llama así, Las pasiones de un hombre bueno. Yo creo que Benjamín Carrión tuvo varias pasiones. Una de esas fue la literatura. Un hombre que amó la literatura desde niño, con lecturas muy tempranas, con acercamientos a autores
con una memoria extraordinaria y un conocimiento sobre esos autores que fue incrementando conforme sus años iban pasando. Una pasión inmensa, inmensa por el territorio en que nació, por el país en que nació, por este Ecuador chiquito, pero al que él quiso rescatarle como una gran potencia cultural. Fue otra de las grandes pasiones de Carrión. Y así, una pasión suya también fue la música. Esto que me hablas de los autores, esto que me dices de los autores, de la pasión que tenía por la literatura, me llamó muy fuerte la atención en el libro las cartas que tú rescatas, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, con un joven Mario Vargas Llosa, que le escribe cuando ya ha podido publicar su primer libro, que se va a hacer famoso, a destacar de que Carrión se ha interesado por él, por su obra, antes de que surja este boom comercial. ¿Cómo era esta faceta de Carrión interesándose por los artistas y ayudándolos de una u otra manera, o económicamente, o con un favor por sus contactos, o simplemente difundiendo su obra como el intelectual respetado que era? Sí, una faceta apasionante y sorprendente de Carrión fue su enorme generosidad, ¿no? Él quería que los jóvenes produzcan, que la literatura ecuatoriana sea conocida en el mundo. Y por eso hay esa anécdota tan certera de que cuando él estaba de cónsul en el Havre, se reunía con intelectuales en París, ¿no? con grandes intelectuales de la época, y cada uno de ellos, sobre todo los latinoamericanos, tenían algo que contar sobre los autores o sobre el autor de su país, y él se encontraba con que no podía decir nada del Ecuador. Y entonces le llega a él esa obrita mal editada, en un papel periódico, como una carátula pobre, etcétera, y comienza a leerla y se sorprende, y se sorprende a tal punto que puede ir donde sus amigos escritores, los otros literatos latinoamericanos, con ese librito en la mano y decirles: yo también tengo algo que mostrar, con un orgullo patrio y un orgullo de coterráneo. Y ese librito era Los que se van, que además consiguió que se publicara por lo menos algunos de sus cuentos en otros idiomas, lo difundió. Ese orgullo porque los escritores ecuatorianos fueran proyectándose, siguieran escribiendo, esa generosidad suya para alentar la creación fue una de sus más grandes características, que nunca perdió. Inclusive se le acusa de haber sido demasiado generoso con los prólogos, y eso se debe a su actitud para que los escritores se vieran casi forzados a seguir produciendo. Él alentaba todo lo que fuera creación. No solo en la literatura, también en la pintura, también en el arte, también en la artesanía. Cuando se fundó la Casa de la Cultura y cuando él fue su primer presidente, hizo justamente eso, ¿no? Alentar a que la gente produjera arte y darles ahí un sitio para que eso fuera posible. Él exageraba un poco los prólogos, pensándolo en bien, ¿no? Para que esos autores se difundieran, para que el lector se acercara a ellos. Se le puede acusar lo mismo a Francisco Febres Cordero con sus obras. Les ha exagerado un poco al prólogo y a la historia de Benjamín Carrión, de Jacinto Gijón, por el cariño, por la admiración. Hay ese cariño, hay esa admiración, pero no creo que haya una exageración. Yo, como te digo, he tratado de ceñirme a la vida de esos personajes y contarla de manera entusiasta, sí, pero no de manera exagerada. La vida de Jacinto Gijón, un personaje que hizo tanto por Quito, por el país, por la cultura, por la arqueología del Ecuador, era prácticamente desconocida. Entonces, sacarla a luz fue para mí un motivo de enorme entusiasmo, pero sin exagerar.
Jacinto Fijón y Benjamín Carrión. Cito también a veces sus falencias, otras veces sus deficiencias. En el caso de Carrión, por ejemplo, las dos de sus novelas que a mí particularmente no me han gustado, que no tuvieron ninguna repercusión como novelas. No fue un novelista, él fue un ensayista. Hubiera sido exagerado de mi parte, sin gustarme las novelas, decir que son unas dos grandes novelas de la literatura ecuatoriana o latinoamericana. No sentía. Entonces trato yo de no mentir y no mentirme, ¿no? Agradezco a la pandemia eso, que me ha dado tiempo para leer. Un tiempo que en el periodismo no tuve, porque era una cosa vertiginosa. Y como yo mucho tiempo hice periodismo cultural, tenía que estar más o menos al día de las cosas que pasaban y leía los libros con mucha prisa. He sido siempre un lector muy desordenado, muy caótico. No he seguido a un autor o a unos autores sistemáticamente, nunca. Entonces, en esta vieja etapa de mi vida en que me encuentro, he encontrado esa paz para leer calmadamente las cosas que no había leído antes, quizás, ¿no? ¿En la vida de quién te vas a meter para escudriñar ahora? ¿Y qué libros ecuatorianos, de autores ecuatorianos, has podido leer en este tiempo de lectura? ¿En qué me voy a meter? No sé. No sé. Como te digo, yo no planifico, dejo que las cosas lleguen. No tengo ninguna prisa por escribir ahora, no tengo ninguna prisa. Ya llegará, no sé. Si llega, o si no llega también. No es algo que me angustia. No es algo que me obsesiona. Sí, me gusta escribir, me encanta escribir, es lo que yo he hecho toda mi vida, pero no me angustia no saber qué voy a escribir, porque algo saldrá. Yo sé que algo saldrá. Yo sé que estoy absolutamente seguro que algo saldrá. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué? No sé. ¿Sobre quién? No sé. Pero algo saldrá, porque mi pasión por la escritura me lleva a eso. O sea, ya los últimos autores ecuatorianos jóvenes a los que he vuelto o he comenzado a leer, hay otros de más edad, pero no muchos, ¿no? Está la relectura de, por ejemplo, los cuentos de Javier Vázquez, que me parecen fascinantes. Esa última edición que él hizo de sus cuentos me parece maravillosa. Es un escritorazo. He leído también la novela de La chica Ponce, de Gabriela Ponce, que es una muy buena escritora, a pesar de que su temática me cansó, ¿no? Me cansó, esa obsesión sexual me cansó, pero es una muy buena escritora. Te puedo preguntar un poco más de Vázquez, de los cuentos que tú me estás hablando, que admiras. ¿Qué nos puedes contar de Vázquez como cuentista? Bueno, Javier Vázquez tiene una carrera que comenzó también tardíamente. No es un escritor que comenzó joven. Más bien él dedicó esa parte de su juventud a formarse y tuvo muy buenas oportunidades de formarse en Europa. Su vida mismo ha sido muy agitada, digamos así, en esa tarea formativa. Él comenzó en un colegio, en una escuela, pues, en un colegio inglés a los 9 años. Y después ha pasado por muchas ciudades. Es un viajero, como el viajero de Praga, un viajero impenitente. Con muchísimo cuidado sobre el idioma. La prosa de Javier Vázquez me alucina. Es un escritor con una prosa muy rica. Sus cuentos tienen distintas facetas, digamos así, ¿no? Es esa faceta citadina, muy quiteña, urbana, de sus primeras narraciones, de sus primeros relatos. En esas casas palaciegas con las vajillas y las campanillas, y las iglesias, las campanas. Y después él da pasos, ¿no?
da pasos. Es como si este Quito conventual cerrado, tan cerrado que él pinta en determinado momento de su narrativa, le queda chico y se va. Y se va hasta el punto de hacernos creer que Quito tiene mar. Y se va hasta el punto de hacernos creer que acá llegan autores como Faulkner o como Dos Pasos, o como, yo qué sé. Se va a territorios inexplorados que él va creando permanentemente y se convierte en un escritor universal, creo yo, por eso, porque borra fronteras, inventa una ciudad como lo hizo Onetti con Santa María, quizás, o Faulkner con Guacnacatapa. Él se crea esta ciudad mítica y la transforma, ¿no? La transforma con personas. Pero todo esto dentro, como te digo, de algo que lo que más admiro de Javier, que es esa prosa casi impecable. ¿Será Javier una especie de otro sabio ignorado de esta época? ¿Será que en el futuro se está escribiendo un libro con ese contexto de que en el presente no fue tan valorado este escritorazo que tenemos como debió ser, como debería ser? No creo, porque me parece a mí que Javier se va proyectando muy bien en su tarea, ¿no? En España se publican sus libros, las críticas españolas, que tanto en los prólogos de algunos de sus libros cuanto en periódicos como El País son muy favorables a él. Igual pasa con él en México. En México tiene una recepción excelente. Entonces me parece que quizás nosotros con esa, ¿qué te diré?, pequeñas envidias, pequeños rencores, pequeños prejuicios, no le damos a Javier el valor que tiene, y en otras partes ese valor está siendo muy bien juzgado, ¿no? Entonces, yo pienso que él ya se ha proyectado como un autor internacional y desde ese punto de vista ha cumplido con su misión, que siempre ha sido la literatura, que es otro de sus méritos. Javier ha dedicado su vida con verdadera pasión a la literatura, y la obra que ha producido en estos, que será 20, 30 años, ya es copiosa, es numerosa. Entonces, tiene una obra que mostrar, sí, una obra sumamente válida. Y no puedo dejar de pasar, para concluir esto un poquito, ya dejando de lado la literatura, porque hablar contigo también obliga a hablar de política. Y no quisiera meternos en problemas hablando de nadie actual, pero quisiera hablar de la alcaldía de Quito. Y tú reseñaste, hiciste la biografía novelada del primer alcalde de Quito. Desde tus columnas en los diarios has sido un crítico feroz de, no sé, unas 6, 8, 12 alcaldías. Y entonces quisiera que nos hables, para concluir, un poco de qué es Quito y cómo debe ser el alcalde de Quito. ¿Cuál es la responsabilidad de quien se vuelve el burgomaestre de Quito? Yo creo que se ha perdido el sentido del trabajo sin reconocimiento. Es decir, los alcaldes de Quito trabajaban por Quito y para Quito. Presidentes del Consejo como el mismo doctor Isidro Ayora saneó la salud de los quiteños poniendo baños públicos, haciendo obras, poniendo hospitales, etc. Y después eso se continuó. Los distintos alcaldes han continuado hasta que eso se rompió por razones políticas. Y entonces los alcaldes de Quito dejaron de ser alcaldes de Quito para convertirse en personajes políticos que se proyectaran ellos. Y las administraciones comenzaron a fracasar porque no tenían un plan para Quito, creo yo. Tienen un plan personal para ellos. Quito es como una catapulta que les lanza hacia
hacia otras regiones de la política. No hay una concepción de servicio, sino admírate tú en Quito, que era un ejemplo de alcaldía. Hay una ambición por la plata, por el robo. Es que era inconcebible que alguien que ocupara un puesto en la alcaldía pensara en robar. Si eran alcaldes que ni siquiera cobraban sueldo, ponían sus autos al servicio de la ciudad, ponían sus bienes al servicio de la ciudad. Se hacían las cosas por Quito. Y claro, si uno ve el ejemplo de estas gentes que han llegado al consejo o a la alcaldía, que se han preocupado solo de su proyección o del robo, entonces ves a un Quito absolutamente destruido, a un Quito devastado, a un Quito que me produce una tremenda tristeza, como en general me produce la política, ¿no? Yo dejé de escribir sobre política por eso, por hastío y por asco. Entonces dije, ya no doy más. Me retiro de eso porque es un campo putrefacto. Y dejé de escribir mis columnas, dejé el periodismo desde ese punto de vista. Y para mí ha sido triste por un lado, pero un enorme alivio por otro, porque estaba pisando, y perdóname la expresión, pisando mierda. Me cansé. Pero es muy bueno de que ahora estés dedicado a contar historias como esta, como la de Benjamín Carrión, porque de verdad, como dices, los jóvenes, los viejos, todos en el país, incluso los que van a llegar ahorita a servirnos, no importa de qué tendencia, repisar un poco lo que pensaba Benjamín Carrión, lo que pensaba Jacinto Gijón, lo que pensaban estos personajes que, como tú dices, sirvieron de verdad a la ciudad, a los suyos, e incluso a generaciones que ni conocieron, a las que no podían ni prever, pero que nos dejaron su legado. Ahí están paradas sus obras y tú lo estás contando y es muy enriquecedor. Muchas gracias por este tiempo, Francisco. Mil gracias, Andrés, ha sido un gusto este paréntesis en mis lecturas, en mi retiro, conversar contigo y un poco refrescar mi propia memoria, ¿no? Muy linda charla, te agradezco un mundo. Y yo creo que todos estamos en un momento muy especial de nuestras vidas. Estamos enclaustrados, estamos con otro ritmo de vida, y ese ritmo deberíamos aprovechar para enriquecernos personalmente y procurando enriquecer a los que nos rodean, que pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, podemos hacer unos viajes fantásticos con la lectura. Podemos irnos a la luna con Julio Verne, podemos irnos al fondo del mar con Julio Verne, podemos reírnos con autores de la más diversa índole, podemos hacer viajes. La lectura es un enorme viaje hacia el conocimiento de sí mismo y conocimiento del mundo. La lectura lo único que hace es enriquecernos de la mejor forma, que es el enriquecimiento espiritual. Ahora que el enriquecimiento material está de moda, nosotros nos enriquecemos espiritualmente y nos transformamos y nos volvemos otros y soñamos y amamos de otra manera y nos desesperamos también de otra manera, aprendemos a vivir la vida de otra forma, de la mejor manera, que es leyendo. Un libro es un viaje, y un viaje fascinante hacia experiencias absolutamente inéditas. Un mensaje tan cierto, Francisco, y producción me dice antes de cortar, de que va a haber un ganador al que le vamos a regalar un ejemplar de tu libro, para que precisamente pueda charlar durante la pandemia con Benjamín Carrión, conversar con él. Y te quiero comprometer para hacerte llegar ese ejemplar a tu casa por envío, para que tú le puedas regalar tu firma, tus palabras a ese afortunado ganador al que el destino le llegue tu libro. Encantadísimo, Andrés, estoy a tus órdenes, lo que tú dispongas, y 1.000.000 de gracias por la charla, que, como te digo, me ha sacado de mi ámbito y me ha distraído y me ha obligado a pensar y hablar de cosas de las que no estaba pensando realmente.
Igual a ti, muchísimas gracias, y sé que los lectores, los que estamos apasionados por la lectura, están disfrutando tus palabras. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo virtual.